Vamos en este video tutorial a presentar el apartado de medida de rendimiento de un bucle vectorizado. El bucle vectorizado que vamos a utilizar para tomar como referencia en los diferentes tipos de medida de rendimiento es este que se nos presenta aquí en pantalla. En este bucle lo que vamos a pretender es hacer la típica operación básica que teníamos aquí, que era multiplicar el contenido de los elementos, sumar el contenido de los elementos de un vector más el producto del contenido de los elementos de otro vector más una constante a. Es lo que vamos a hacer. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es que la cantidad de elementos que componen este bucle, lo que hay que hacer es dividirlo en secciones que sean las correspondientes a la longitud del vector. Entonces, para eso, en el código que tenemos aquí, es un código basado en un bucle, que lo que nos va a hacer es repetir cada una de las secciones, no cada uno de los elementos, sino cada una de las secciones. Yo lo que voy a hacer es dividir todos los elementos del vector en número de secciones. Y voy a ir ejecutando en forma de bucle estas secciones para realizar las operaciones. Hay que tener en cuenta que el número de elementos del vector no tiene por qué ser proporcional al número del tamaño máximo del vector. Aquí vamos a tener una serie de elementos que lo que vamos a hacer es dividir en un primer momento las secciones, dividir el vector en secciones. Entonces nos vamos a encontrar con que todas las secciones van a ser múltiplos de, como veremos luego, este tamaño va a ser de 64 elementos en los ejemplos que vamos a tomar. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el tamaño total del vector entre 64. Entonces me va a dar el número de secciones, con lo cual me va a resultar que voy a tener un número exacto de secciones más una sección que tendrá un número diferente de los 64. Entonces, bueno, pues vamos a analizar. La forma que vamos a tener es hacer esta división y en un primer momento vamos a tratar el tamaño de la sección que es diferente de 64 y una vez que tengamos resuelto ese problema vamos a hacer un bucle repetitivo que me va a tratar cada uno de las secciones con las que yo divido el vector. Bueno, tenemos aquí el programa, tenemos aquí el código y lo que hacemos es establecer un par de variables. Primero es la variable primero, que asignamos que es valor 1, que lo que vamos a hacer va a ser apuntar siempre al primero va a contener el primer elemento de la sección. A continuación tengo que saber yo el número de secciones. Entonces, para hacer el número de secciones lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de elementos del vector dividido por el MVL, que es la longitud máxima del vector. A continuación lo que hago es establecer el valor del VLR. El VLR va a ser el elemento que me va a servir como puntero a los diferentes elementos, vamos a decir, del vector. Entonces, en cierta manera, el VLR va a ser la sección que me va a quedar a mí diferente de 64, esa sección marginal. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es dividir el número de elementos que me componen todo el vector, dividirlo por MVL, por la longitud máxima del vector, y de esta división tomar el mod, que el mod es el resto. Entonces, pues, por ejemplo, si yo quiero hacer un elemento que tenga 140 elementos, un vector con 140 elementos, y el MVL es de 140 elementos, y el MVL o la longitud del vector es de 64, pues yo hago esta división y veo que esta división resultado me da 2. 2 por 64, 128. Y el resto es 140 menos 128, me implica que el resto va a ser 140 menos 128, va a ser 12. Entonces, en este caso el VLR sería 12. A continuación entramos en un bucle. El bucle en el cual yo voy a hacer el tratamiento de todas las secciones, por eso voy a tener un índice de secciones, que va a ser el i. Con lo cual yo voy a decir que me hago un bucle for desde el i0 hasta el i número de secciones y por cada una de las vueltas que yo dé, incrementar en una unidad este valor i. Lo que hago es, a continuación, a la variable último, asignarle el valor primero más VLR menos 1, es decir, apuntar al último elemento de la sección de esta variable. Y una vez que tengo hecho ese elemento, yo lo que voy a hacer es recorrer las secciones en lugar de ir de abajo para arriba, de arriba para abajo.
Por eso hago sumar VLR más 1. Y a continuación lo que hago es un bucle for interno, que es el que se va a encargar de establecer o de hacer el recorrido de las diferentes secciones, es decir, de los diferentes subvectores. De todos los elementos que componen mi vector, que son n, yo lo voy a dividir en m elementos, y voy a, bueno, mejor dicho, en este caso en j elementos, y lo que voy a hacer es ir recorriendo estos elementos. Entonces digo for, desde j, desde primero a último, y a continuación hago la operación, es decir, cojo cada uno de los elementos del subvector i, y se lo sumo a cada uno de los elementos del subvector x multiplicado por la constante a, y el resultado lo vuelvo a guardar en i. Entonces esto se va a repetir tantas veces como divisiones tenga yo del vector. Cuando yo termino con esto, pues lo que hago es volver a ponerle a primero el valor de primero VLR, es decir, volver a apuntar otra vez a la parte más alta del vector, y hacer que VLR sea igual a MVL. Con lo cual, si nos damos cuenta, yo tengo aquí, pues bueno, pues n número de elementos del vector, el primero es posición en el vector del primer elemento, secciones va a ser el número total de secciones de MVL elementos, o sea, cantidad de secciones que voy a contar, y luego estas tres instrucciones que tengo yo aquí, las 6, 7 y 8, son las instrucciones vectoriales, en las cuales yo voy a hacer el tratamiento de los vectores. Componentes que conforman el coste de este programa, de este código, pues vamos a tener 4 componentes básicos. El tiempo base que va a ser el tiempo base, que es el tiempo que consumen las instrucciones escalares de preparación antes de abordar el bucle exterior. Entonces, en este caso, el tiempo base va a ser el compuesto por las instrucciones 1, 2 y 3, que se van a realizar una única vez. El tiempo de bucle son los costes derivados de ejecutar en cada iteración del bucle exterior las instrucciones escalares necesarias para realizar el seccionamiento. Estas son instrucciones escalares. Entonces, las instrucciones escalares que yo voy a tener aquí van a estar compuestas por las líneas 4, que es el for, la 5, la 9, la 10 y la 11. Hemos quedado que las 6, 7 y 8 no, porque son las líneas, las 6, 7 y 8 son las líneas que se encargan de trabajar con las instrucciones vectoriales. El tiempo de arranque. El tiempo de arranque va a ser la suma de los tiempos de arranque visibles de las unidades funcionales que se utilizan en cada combo de instrucciones. Eso lo veremos luego en función de las diferentes configuraciones y los diferentes tiempos de arranque. Y por último, el tiempo de elemento. El tiempo de elemento, que es igual al número de convoyes en que se organizan las instrucciones vectoriales que se derivan del bucle interior. Básicamente va a ser eso, el número de convoyes, aunque en algún tipo de configuración vamos a ver que no es verdad. De manera más generalizada, podríamos decir que el tiempo de elemento es el tiempo total de ciclos que se emplean en realizar todo el código que tenemos aquí, dividido por el número de elementos. De manera genérica va a ser eso. Incluso en algunas de las configuraciones vamos a ver que exactamente es eso que hemos comentado ahora. Medidas de rendimiento. Nos vamos a encontrar con dos tipos de medidas de rendimiento. Uno, el tiempo n, es decir, el tiempo que tarda en ejecutarse todas las instrucciones de código del programa correspondiente, que viene en función a esta ecuación que tenemos aquí. El tiempo total va a ser igual al tiempo base, es decir, el tiempo que consumen las instrucciones escalares que hemos visto, más n dividido por mvl redondeado al valor inmediatamente superior, es decir, el valor entero inmediatamente superior a n dividido por mvl. Es decir, es el número total de secciones en las cuales yo voy a dividir el vector completo multiplicado por el tiempo de bucle más el tiempo de arranque. El tiempo de bucle y tiempo de arranque, que era el tiempo correspondiente a cada una de las secciones o subvectores. Más, por último, n por el tiempo por elemento, número de elementos por el tiempo que tarda en tratarse cada elemento. Esta es una de las dos medidas. La otra medida que se utiliza para rendimiento es esta, que es la R, rendimiento, cuando n número de elementos, Rn que comentábamos antes, es R cuando el número de elementos tiende a infinito. Y es igual al límite cuando n tiende a infinito de número de operaciones vectoriales por número de elementos dividido por el tiempo que tardan en ejecutarse todas las instrucciones. Vamos a tomar este ejemplo que hemos dicho anteriormente y vamos a trabajar con él con diferentes configuraciones. Entonces, para eso va a ser el típico bucle que hemos visto anteriormente.
y típico bucle en el que lo que tomamos como referencia que vamos a tener un sistema, un procesador que va a tener estas condiciones, que va a tener una unidad de suma que va a necesitar 6 ciclos de latencia para ejecutar la suma, una unidad de multiplicación con 7 ciclos de latencia, una unidad de carga de almacenamiento con 12 ciclos de latencia, que la OMVL, que la longitud máxima del vector es 64 y que la frecuencia de reloj es de 500 MHz. Por otro lado, vamos a tener que la porción de código correspondiente a las instrucciones 6, 7 y 8, es decir, a las instrucciones vectoriales, puede ser este que tenemos aquí. Recordar que las instrucciones vectoriales lo que teníamos que hacer era tomar el valor del vector de un elemento del vector y sumarlo a un elemento del vector x multiplicado por a y el resultado llevarlo al vector y. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es este grupo de instrucciones. Primero LV, que es cargar el vector 1. ¿Con qué? Pues con el contenido de la posición de memoria apuntada por R1. A continuación lo que hago es multiplicar, que este era la x. Este es el vector x del código que teníamos aquí. Este es el vector x de este. A continuación lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por a, es decir, a continuación lo que hacemos es multiplicar este vector por la constante f0, es decir, multiplicamos f0 por v1, por el vector v1 y lo guardamos en v2. A continuación lo que tenemos que hacer es tomar i, es decir, a continuación lo que tengo que hacer es tomar el vector y cargarlo en v3. ¿Con qué? Con el contenido de la dirección de memoria direccionada por R2. A continuación lo que hago es sumar los vectores 2 y 3, es decir, sumar los vectores 2 y 3 y el resultado guardarlo en 4, en el vector 4. Y por último, almacenar el contenido del vector 4 a partir de la dirección de memoria direccionada por R2. Tener en cuenta que este es el bucle, este es el conjunto de operaciones que se ha de realizar en este elemento, en esta parte que tenemos, así para cada uno de los 64 subvectores en los que yo voy a dividir el vector total que quiero tratar. Bueno, en este ejemplo que tenemos aquí vamos a suponer, punto para todos, que el tiempo base es de 10 ciclos y el tipo de bucle es de 5. Es decir, vamos a suponer que el tiempo base, es decir, el tiempo que tardan en consumirse las instrucciones 1, 2 y 3 son de 10 ciclos. Y que es el tiempo base. Y el tiempo de bucle que tenemos aquí es 15, es decir, el tiempo son los costes derivados de ejecutar las instrucciones 4, 5, 9, 10 y 11. Entonces son tiempos que nos van a servir para todos los ejemplos que vamos a ver. Vamos a analizar 4 configuraciones. La primera configuración es supuesto un equipo en el cual no tengamos encadenamiento de resultados entre unidades. Con lo cual yo lo que voy a tener son que las instrucciones que iba a tratar son estas que tenemos aquí. Entonces, estas instrucciones implica que yo voy a tener 4 convoyes. Un primer convoy, primeramente yo voy a lanzar en la instrucción LV, la de carga de vector. A continuación, en el convoy 2 voy a cargar, porque son independientes, las unidades, o tenía una unidad. Yo no puedo cargar la de multiplicación aquí, primero porque no tengo cargado el vector, y segundo porque no tengo 2 unidades. Habíamos quedado que yo tenía una única unidad de carga almacenamiento, una unidad de suma, una unidad de multiplicación y una unidad de carga almacenamiento. Con lo cual, yo no voy a poder colocar. Aquí, en este caso, podría colocar suma y multiplicación juntas, pero no puedo porque dependen los valores, porque el vector v1 que tenemos aquí, yo tengo que tener terminada esta que tenemos aquí. Y tenemos sin encadenamiento, con lo cual lo que hago es lanzar primero toda la LV y luego la instrucción dependiente. Lo que sí puedo hacer es compaginar las instrucciones multiplicación y carga, porque estas dos instrucciones no tienen dependencia entre ellas, con lo cual lanzo las dos a la vez. Cuando termino estas dos, ya puedo empezar a sumar el V3 y el V2. Ya tengo los dos vectores y empiezo con la suma. Y una vez que tengo terminada la suma, empiezo con el almacenamiento. Vuelvo a insistir que estamos trabajando sin encadenamiento, con lo cual yo no puedo solapar las instrucciones. Dicho esto, vamos a hacer el análisis de los diferentes elementos que componen el coste. Como hemos dicho antes, hay dos cosas que ya están claras, que es que el tiempo de base y el tiempo de bucle son 10 y 5 ciclos respectivamente.
Es decir, cuando yo tenga que analizar el tiempo tn, el tiempo base y el tiempo bucle van a ser 10 y 15 respectivamente, ya vienen definidas. Tengo que hacer los diferentes elementos. ¿Cuáles son los diferentes elementos? Los diferentes elementos con que yo me tengo que encontrar en esta fórmula es el tiempo por elemento. Como tengo 1, 2, 3, 4 convoyes, yo voy a tener 4 convoyes. El MLV, como hemos dicho antes, longitud máxima de vectores 64, con lo cual ya tengo 64. Lo único que me falta por conocer es el tiempo de arranque. El tiempo de arranque, como estamos viendo aquí, el tiempo de arranque visible, en este caso que tenemos aquí, pues van a ser los 12 más 12, 24 y 6, 30, 30 y 12, 42, con lo cual tiempo de arranque 42 ciclos. Con lo cual ya puedo llevar a cabo o tener en cuenta esta fórmula. Entonces, bueno, pues en este caso el tiempo para 1000 sería el tiempo base 10 más n. Vamos a tomar como ejemplo para hacer los cálculos un vector de 1000 elementos. M son 1000 elementos dividido por la longitud máxima del vector 64, multiplicado por, como hemos dicho antes, tiempo de bucle 15, 42 el tiempo de arranque, y luego 4 por 1000. 4 es 4 convoyes, lo que habíamos quedado el tiempo por elemento. Con lo cual, si yo hago este resultado, vemos que son 10 más, si hacemos mil dividido por 64 me salen 15,625. 15,625, el número entero inmediatamente superior a él es 16, pues 16. Con lo cual, realizando esta operación, me sale que tengo un tiempo total para los 1000 ciclos de 4.922 ciclos. Un sistema de medida es ese. El otro sistema es el de los flops, es decir, medir el rendimiento, el R cuando n tiende a infinito, que como hemos dicho antes que era igual al límite cuando n tiende a infinito, de operaciones vectoriales por n dividido por tn. En este caso vamos a tomar dos cuestiones. Bueno, número de operaciones vectoriales, lo primero de todo, operaciones vectoriales. Número de operaciones vectoriales que yo tengo, tal y como hemos visto, son dos, la de multiplicación y la de suma, con lo cual número de operaciones vectoriales es 2. Número de vectores, en este caso tiene que ser cuando n tiende a infinito, entonces n no lo tomamos. Y aquí colocamos tn. Colocar tn, en este caso tn sería esta ecuación que yo tengo aquí, esta. Lo que pasa es que para trabajar con límites vamos a hacer una aproximación. Para obtener el número inmediatamente superior a n dividido por 64, una aproximación es hacer n dividido por 64 más 1, tomando los valores enteros. O sea, n entre 64 y más 1. Con lo cual nos queda esto. Si desarrollamos este límite que tenemos aquí, me queda que es igual a esto. En este caso, recordad que lo que tenemos que hacer es, para calcular este límite, dividir todos los elementos por n. Es decir, si esto divido por n, esto que tenemos aquí dividido por n, esta n me desaparece. 10 dividido por n. N entre n, 64 por n. 1 dividido por n. Y 4 por n. Entonces, en este caso me queda que es igual, cuando n tiende a infinito, daros cuenta que me queda que esto sería igual al límite, cuando n tiende a infinito, de 2 dividido por, cuando n tiende a infinito, 10 entre infinito es 0. 1 entre 64 más 1 entre infinito es 0, es decir, 15 más 42 son 57. 57 dividido por 64 más 4. Y el resultado de esto es 0,409 flop por ciclo, es decir, utiliza un tiempo de 0,409 flop por ciclo. Si queremos saber el rendimiento en flops, lo que tenemos que hacer es multiplicar eso por la frecuencia de reloj. Frecuencia de reloj que no lo hemos comentado, pero que frecuencia de reloj en los supuestos me decía que era una frecuencia de reloj de 500 MHz.
con lo cual me sale 204,5 megaflops. Nos quedamos con estos números, nos quedamos con el 0,409, con el 204 y con el 4922. Para el primero de los casos, es decir, sin encadenamiento de resultado entre unidades. Vamos a coger el segundo caso. El segundo caso es con encadenamiento de resultado entre unidades. El mismo código, pero ya podemos encadenar, es decir, yo puedo empezar a traer el vector, pero a medida que voy disponiendo de los elementos puedo empezar a hacer la primera multiplicación. Una vez de que yo tengo la primera multiplicación, claro, no puedo hacer esto porque tengo que cargar el segundo vector. Entonces cuando yo empiece a cargar el segundo vector para poder hacer la suma, empiezo a cargar el segundo vector y a medida que voy cargando ya puedo ir empezando a efectuar la suma. Cuando termino hago el almacenamiento. Con lo cual el resultado que tengo es aquí. Con lo cual estoy viendo que el número de convoyes con que estoy trabajando ahora es de 3. Con lo cual indica que el número de tiempo por elemento van a ser 3 ciclos. Volvemos a tener como tiempo base el 10, volvemos a tener como tiempo base el 10 y el tiempo de bucle el 15. ¿Qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer el tiempo de arranque, el AN ya lo conocemos, el tiempo por elemento, ya lo conoce, el número de elementos ya los conocemos, que van a ser 10, y el tiempo por elemento también, porque hemos dicho que vamos a trabajar con 3 convoyes. Lo único que me falta por conocer es el tiempo de arranque. Entonces miramos aquí el tiempo de arranque será 12 más 7, 19, 19 y 12, 31, 31 y 6, 37, 37 y 12, 49, es decir, el tiempo de arranque van a ser 49 ciclos. Con lo cual, si yo aplico la función que tenemos aquí, en este caso sería 10 más 1000 elementos entre 64, valor absoluto, más 15, multiplicado por 15 más 49, lo que acabamos de decir, los 49 ciclos, más 3, por 1000 más tiempo de elemento por número de elementos. Con lo cual me salen 4034 ciclos. Vemos que en el caso anterior estábamos hablando de 4900 y ahora estamos hablando de 4034. Es decir, tenemos una cantidad de ciclos menor, es decir, un mejor rendimiento. Con respecto al caso 1, al permitir encadenamiento de resultados en unidades funcionales, se ha reducido el tiempo de ejecución de 4900 a 4034, es decir, hemos mejorado el 18%. Si queremos hacer el cálculo en flops, pues tendríamos que aplicar la función. Entonces sería el límite de 2 por n partido el tiempo tn, que hemos dicho aquí, la ecuación tn que tenemos aquí. Esta. Haciendo el redondeo a esto y aplicando el límite, resulta que el rendimiento es de 0,5 flop por ciclo. Que si recordamos en el caso anterior estábamos trabajando con tiempos de 0,4 flop, con lo cual este va a tener un rendimiento mejor. Para expresar el rendimiento en flops, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por la frecuencia, que son 500 MHz, me salen 250 megaflop, con lo cual vemos que con respecto al caso anterior que estábamos trabajando en 204 hemos mejorado el rendimiento. En el segundo caso hemos mejorado el rendimiento con encadenamiento de resultados. Vamos a analizar el tercer caso. Y el tercer caso es con encadenamiento, pero 2 unidades de carga almacenamiento. Vamos a mejorar la carga de almacenamiento. Y además con encadenamiento. ¿Qué me va a permitir ello? Lo que me va a permitir es que yo pueda empezar al mismo tiempo la carga de los dos vectores, el V1 y el V3, con lo cual los empiezo en el mismo instante la carga de los dos vectores. Además es con encadenamiento, con lo cual en el momento que yo vaya disponiendo de los datos del primer vector, ya puedo ir efectuando la multiplicación del vector X por la constante. Es decir, en este instante, después del tiempo de arranque, puedo empezar esta instrucción. Con lo cual tendrá un tiempo de arranque de 7 que hemos visto antes, y una vez que ya vaya teniendo los valores del vector, ya puedo ir efectuando la multiplicación.
No solo eso, sino que además, en el momento en que yo vaya obteniendo los resultados de la multiplicación de cada uno de estos elementos, y como ya tengo los resultados del vector también, ya puedo ir efectuando las operaciones de suma de la segunda instrucción, esta que tenemos aquí. Con lo cual voy aumentando el rendimiento, voy haciendo todo en mucho menos tiempo. Cuando yo tengo el resultado ya de la operación, empiezo la instrucción de almacenamiento. Es decir, almaceno los resultados, como hemos visto antes, y luego, pues bueno, pues tenemos los dos ciclos del tiempo de arranque o de finalización. Analizamos los parámetros. Tiempo de arranque, en este caso. Otra vez, para calcular esta ecuación, yo tengo que saber el tiempo de arranque. El tiempo de arranque van a ser 12 más 7, 19 y 6, 25, 25 y 12, 37 ciclos. Lo tenemos aquí. Con lo cual ahora la función me queda 10, el tiempo base, más número de elementos, que vamos a ver que van a ser los 1000, dividido por el MVL64, más tiempo de bucle 5, más tiempo de arranque 37, más número de convoyes que yo tengo en este caso. Tengo un convoy y otro convoy, dos convoyes, por lo tanto dos elementos, por dos ciclos de tiempo de elemento y por n número de elementos. Aplicando esta función me sale un total de 2842 ciclos. Con respecto al caso 1 que hablábamos de los 4922, hemos pasado a 2842, es decir, obtenemos una mejora del rendimiento del 73%. Para calcular el rendimiento en flops por ciclo, la ecuación esta que tenemos aquí, entonces bueno, pues sustituimos en lugar de esto, en el tiempo tn colocamos este valor, al igual que hemos hecho antes. Para hacer la aproximación aplicamos esta función y aplicado este límite me sale un total de 0,711. Con respecto al caso anterior, recordamos que estábamos hablando de 0,5 flops, 0,5 flops por ciclo, y ahora estamos hablando de un total de 0,71 flop por ciclo, con lo cual voy a obtener un rendimiento importante. Si quiero saber el rendimiento en flop, lo único que tengo que hacer es multiplicar el 0,700 por los 500 MHz y me salen 355 megaflops, que con respecto al caso 2 eran 250 y con respecto al caso 1 eran 204. Entonces hemos obtenido una mejora importante del rendimiento. Por último, vamos a analizar un último caso, que es el caso 4, que es con encadenamiento de dos unidades, dos unidades de carga almacenamiento y además solapamiento de convoyes dentro de la misma iteración. Con lo cual aquí ya no podemos hablar de que el tiempo de elemento es el número de convoyes, porque aquí solamente tengo un pseudo convoy. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, si analizo esto, tengo dos unidades de carga almacenamiento, exactamente igual que hemos hecho antes. Empiezo las dos unidades de carga en el mismo instante. A medida que tengo los datos para el primer vector, empiezo la multiplicación de ese vector por la constante. A medida que tengo resultados de esa multiplicación, empiezo la suma de los dos vectores. Y a medida que voy disponiendo de los resultados de suma, empiezo la instrucción de almacenamiento. Entonces esta es la secuencia de ejecución. Con lo cual el tiempo total de ciclos que yo voy a necesitar para ejecutar todo va a ser en este caso de 140 ciclos. Si son 140 ciclos y estamos hablando de que cada vector tiene 64 elementos, el tiempo por elemento será igual a 140 dividido por 64, 1,6 ciclos, como tenemos aquí indicado. Es decir, tiempo por elemento 1,6. Lo único que tenemos que hacer es volver a aplicar todos los conceptos que teníamos antes. La primera cosa que tenemos que conocer es el tiempo de arranque. El tiempo de arranque, como tenemos aquí, van a ser los tiempos visibles, que van a ser 12 más 7, 19, 19 más 6, 25, 25 más 12, 37. 37 ciclos de arranque.
con lo cual ya podemos aplicar la fórmula genérica. La fórmula genérica, la función genérica que me dice que el tiempo n, en este caso va a ser igual a 10, tiempo base, más n dividido por 64, que es el mvl, el tiempo de arranque, que va a ser 37 ciclos, multiplicado por 1,6 por n. Entonces, bueno, pues aplicando esto, me queda un total de 2.202 ciclos, con respecto al caso 3, que teníamos 2.842 ciclos, es decir, hemos obtenido una mejora importante del rendimiento. Si queremos conocer el rendimiento en flops por ciclo, tenemos que aplicar el límite de la función 2n partir por n, 2 por n dividido por t, sustituyendo el tn por esta función que tenemos aquí, por esta. Además, hacemos la aproximación de sustituir el n dividido por 64 por n dividido por 64 más 1, y el resultado final me sale 0,918 flops por ciclo, que con respecto al caso anterior estábamos hablando de 0,711, de 0,711 a 0,918 vemos que hemos aumentado de manera considerable el rendimiento. Por último, para expresar en flops el rendimiento, lo que tenemos que hacer es multiplicar este rendimiento por la frecuencia y me salen 459 flops, que, como no puede ser de otra manera, con respecto al caso anterior, tenemos una mejora de rendimiento muy interesante. De esta manera, hemos analizado el rendimiento de diferentes casos. Como hemos visto, caso con encadenamiento y además con encadenamiento con 2 unidades de carga de almacenamiento y además con solapamiento con el convoy de almacenamiento, que tenía mejor rendimiento que el que tiene encadenamiento con 2 unidades de carga de almacenamiento, pero esperando a realizar el almacenamiento a que se terminen todas las instrucciones. Con el encadenamiento, pero sin solapamientos, y sin encadenamiento y sin solapamientos. De esta manera terminamos este capítulo, en el cual hemos analizado básicamente dos tipos de nuevos o de estructuras diferentes de procesadores: los procesadores VLIP y los procesadores vectoriales.